Continuamos con nuestra serie de sabiduría. Ya estamos llegando al final de la serie. Ha estado buenísima, ¿cierto? Para mí personalmente me he visto edificado, me he visto retado. Y hoy vamos a continuar con un tema particular. Vamos a hablar de la obediencia. Vamos a hablar de la obediencia y para esto vamos a estar anclados en Proverbios capítulo 4. Entonces, si usted tiene su Biblia, quiero invitarlo a que pueda acompañarme a Proverbios capítulo 4. Vamos a estar hablando de la obediencia. Y esto es lo que pasa. Cuando hablamos de obediencia, usualmente no es algo que reaccionamos con mucho entusiasmo. De que sí, qué alegría hablar de obediencia. No es algo que tal vez nos agrade demasiado porque usualmente relacionamos ese tema con someterse a la autoridad. Y eso no es de los temas favoritos de los humanos. Nos habla de seguir reglas, de normas, de respetar a la autoridad y tal vez tenemos esta resistencia con la obediencia y con ese tema en general, porque muchas veces sentimos que la obediencia, cuando hablamos de ese tema, son restricciones, como que nos restringe, son límites que ponen en nuestra vida que nos hacen perder la libertad. Hablamos de obediencia, recibir instrucciones para no hacer lo que yo quiero, sino hacer lo que me piden hacer, pero cuando leemos Proverbios 4, que es lo que vamos a estar estudiando hoy, nos vamos a dar cuenta que se nos aborda el tema de la obediencia con otra perspectiva completamente distinta. No escuchamos a un juez pronunciando una sentencia, esto es lo que tienes que hacer. No escuchamos a un gobernante imponiendo una ley simplemente diciendo esto es, sino que escuchamos la voz de un padre hablándole a sus hijos. Sumamente interesante. Un padre hablándole a sus hijos amados. ¿Y cómo le habla un padre a sus hijos amados? Con ternura, con una relación de por medio y por el bien de sus propios hijos. Con urgencia porque al padre le importa el bienestar de sus propios hijos. Y ese es el contexto que encontramos en este capítulo 4 del libro de Proverbios que dice lo siguiente: hijos míos. Desde el inicio encontramos este tono. Hijos míos, escuchen. Y muchos de nosotros necesitamos tan solo parar ahí y decir, ¿cómo nos cuesta escuchar? Hijos míos, escuchen cuando su padre los corrige. Estudiamos semanas anteriores que la corrección es una muestra del amor de los padres para con sus hijos. Escuchen, presten atención y aprendan buen juicio, porque les doy una buena orientación. Escuchen, presten atención, no se alejen de mis instrucciones, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Encontramos este lenguaje de cercanía, de intimidad, de una relación. Esa palabra es clave, una relación entre el padre con su hijo, y en esa relación, en esa intimidad encontramos instrucciones como escucha atentamente, pon atención, no te alejes de mis instrucciones, aprende del buen juicio que tengo para ti. Y cuando encontramos en este pasaje la palabra escuchar, no estamos hablando simplemente de recibir información, de identificar un sonido, sino que está relacionado con el concepto del Shema. Que en la cultura hebrea es esta idea no solo de recibir una información, sino más bien de recibir y a la vez creer y a la vez obedecer. Todo es un combo en uno solo. No solamente recibe información, sino responde a la instrucción que estás recibiendo. Y los lectores originales, cuando leían esto, un proverbio de Salomón, esto evocaba recuerdos de su infancia, de Deuteronomio 6, donde encontramos el Shema que dice, escucha, oh Israel, la misma idea, escucha, presta atención. El Señor es nuestro Dios, solamente un Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios, donde conocemos ese pasaje, ama
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, que después Jesús refiere de esto en el Nuevo Testamento, y debes comprometerte a cumplir cada uno de estos mandatos que te entrego hoy. Ese es el Shema, y cuando escuchamos la palabra escucha, todo esto se conecta en nuestra mente y nos habla de esta idea no solo de recibir instrucción, sino de ponerla en práctica. Y el autor dice, escucha, no te alejes, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre. Vemos la sabiduría siendo una herencia que se pasa de generación en generación. Muy probablemente puede ser un lenguaje simbólico que el padre le entregó esta instrucción al padre y ahora este padre a sus hijos. Pero también muy probablemente este es Salomón hablando, diciendo, yo recibí esta sabiduría de mi propio padre, David. Entonces vemos esto dando continuidad, esta idea de perseverar en la verdad. No es simplemente información impersonal, sino que Salomón dice, yo sé que es ser un hijo, yo sé que a veces es más fácil seguir mis propios deseos, pero no hagas eso, no te alejes, escucha, protege esto que te estoy dando, atesóralo en tu corazón. Y continúa la idea en el versículo 4 cuando dice, mi padre me enseñó. Y esto es un juego de palabras en el hebreo que rima y es fácil de recordar. Nosotros no lo apreciamos así en nuestro idioma, pero dice, toma en serio mis palabras. Y es nuevamente muchas maneras de decir, escucha, presta atención, no te alejes. Toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos. Y una palabra interesante, y vivirás. Adquiere sabiduría, desarrolla buen juicio, no te olvides de mis palabras nuevamente, ni te alejes de ellas. Este juego de palabras probablemente lo hacía muy memorable, algo que se atornillaba en su cabeza. Retén mis palabras en tu corazón, guarda mis mandamientos y vivirás. Y es algo con lo que ellos crecían. La importancia de atesorar la instrucción del Padre. Y aquí hay varias ideas. Primeramente, quiero hablarte del final del versículo 4 que dice, toma en serio, sigue mis mandatos y entonces, ¿qué? Vivirás. Vivirás. Y aquí tenemos que detenernos y pensar en esto. El Padre no quiere quitarle la vida a sus hijos. Suena obvio, ¿verdad? El Padre no quiere arruinarle la vida a sus hijos. El Padre quiere mostrarle a sus hijos el camino que lleva a la vida. De esta manera, la instrucción que el Padre está dando es una expresión de su amor para con sus hijos. Yo quiero lo mejor para ti. Escucha esto y te irá bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el Padre ama tanto a sus hijos, los ama tanto que entonces les da la instrucción para que les vaya bien. Si no los amara, que les vaya como sea, pero porque te amo, te doy esta instrucción. Y esto me trae a la mente muchos momentos con mis hijos. En las últimas semanas, mi hija Mía ya está casi agarrándose en todo lado, empezando a caminar, a dar pasitos, y está fascinada, obsesionada. Le encantan las gradas de la casa, las escaleras. Y entonces cuando sus hermanos suben y se escucha un escándalo allá arriba, ella va feliz gateando y toda feliz quiere subir las escaleras. Y aunque uno como papá dice, ay, qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo va subiendo? Mira, es peligroso. Es peligrosísimo, mejor dicho. Y como papá, porque la amo, le doy una instrucción diferente y la tomo y la pongo en otro lugar porque eso no es prudente, eso no es seguro, eso no es bueno para ti. Porque la amo, le doy esa instrucción. Y de la misma manera, todas las instrucciones que estamos recibiendo son para nuestro bien, para llevarnos a la vida. Y ahí podemos hacer una pausa y tan solo preguntarnos, ¿esa es la perspectiva que tengo de las instrucciones de Dios? ¿Como una manera en la que Él me está amando y protegiéndome? ¿O muchas veces vemos las instrucciones que recibimos de parte de Dios como obstáculos que arruinan nuestra vida, que nos quitan la libertad,
que hacen aguafiestas, que no podemos disfrutar lo que queramos. Porque si eso es la perspectiva que tienes de Dios, está un poco equivocada. Al menos no es una perspectiva bíblica. Las instrucciones no son para amargarnos la vida, para arruinarnos la vida, sino para darnos vida. Y el problema cuando tomamos la perspectiva de Dios como algo negativo, como un obstáculo, es que podemos nosotros entonces llegar a un punto donde nos ponemos a evaluar y decimos, ok, estas son las instrucciones, los mandatos que encontramos, la instrucción que recibimos, déjame evaluar y decidir cuál me conviene. Y entonces el llamado a escuchar se vuelve selectivo. Escuchamos lo que sí nos gusta y desechamos lo que no. Entonces la parte de las escrituras que nos traen consuelo, amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Las partes de las escrituras que nos traen promesas de que Él va a estar con nosotros, amén, eso me gusta. Pero las partes que nos confrontan con el pecado, eso no. Eso no es de mi agrado. Descartamos lo que interfiere con nuestros deseos. Y una imagen que nos puede ayudar a ilustrar esto en nuestra mente es los que son picky eaters, los que son picky para comer. Y todos aquí sabemos que hay algunos de esos en el salón. Entonces sabemos que cuando le servimos un plato de comida a esa persona, saca la cebolla, ¿verdad? O se come todo pero deja el brócoli, o no se come la ensalada, ¿sí? Muchas veces nosotros podemos tratar de la misma manera las escrituras. Y se nos sirve un plato frente a nosotros y evadimos ciertas cosas. Y yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que evades? En muchas ocasiones es la generosidad, todo el tema de dinero. Háblame de todo menos de eso, porque eso es mío, yo trabajé muy duro, eso no es algo que quiero escuchar. Cuando el tema de la generosidad es algo, o sea, Dios no se beneficia de tu dinero. Es algo que te bendice y te edifica y te transforma a ti. El tema de la sexualidad, no, eso es muy arcaico. La monogamia, ser fiel a una esposa, eso ya no tiene sentido en el siglo XXI. Y entonces vimos un disparate de vida porque decidimos que esa parte de las escrituras no nos llevan al bien. Pero la verdadera sabiduría no es aquella que escucha y evalúa si está de acuerdo o no. Es aquella que escucha y responde en obediencia. Porque este es el punto. La desobediencia comienza cuando nosotros confiamos más en nuestro parecer, en nuestro entendimiento y no en las palabras de Dios, no en la voz de nuestro Padre. Cuando desconfiamos en lo que Dios nos está instruyendo, entonces inicia la rebelión. Y eso lo vemos desde el Génesis. Génesis 3, la serpiente siembra una duda en Eva y ella se pone a pensar, ¿será que me irá mejor a mí si como este fruto? ¿Será que yo tengo un mejor plan que el plan mismo de Dios, quien me creó? Y al sembrar esa duda, ella deja de confiar en Dios, confía en sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Desobedece. Entonces empezamos a notar este tema en este capítulo. Este tema que nos está haciendo la pregunta no si vas a obedecer, si sí o no vas a obedecer, sino es una pregunta más profunda. ¿Confías en Dios o no? ¿Confías en la voz del Padre o no? Porque si confías en la voz del Padre vas a tomar en serio lo que Él dice. La obediencia es confiar en Dios y caminar por el camino en el que Él nos instruye. Esa es la obediencia. Este tema es importante. Esas instrucciones nos llevan al bien, nos llevan a la vida. Y otra idea importante es esta. Adquiere sabiduría. Adquiere sabiduría. Nos habla de intencionalidad y nos habla de un proceso continuo. No es algo de lo que nos graduamos. No es algo que alguien puede decir, ya yo pasé por sabiduría 1, 2, 3, 4, 5 y ya me gradué, soy sabio. Ya no hay nada más para que yo aprenda. Ya no hay nada más que alguien pueda venir a confrontarme porque ya yo terminé. Y ese es otro gran peligro del caminar cristiano. Por un lado,
seleccionar yo qué quiero y qué no quiero. Y por otro lado, pensar, engañarnos, que llegamos a un punto donde ya la sabemos toda y no podemos ser corregidos por nada. Y esa no es la idea que encontramos aquí. La sabiduría requiere intencionalidad constante y no estancamiento espiritual. Porque si tú llevas mucho tiempo en el Evangelio y tú dices, ya yo conozco suficiente Biblia y de verdad te sabes versículos de memoria, y tú dices, ya yo he seguido a Jesús por muchos años y ya yo he pasado por muchos momentos y de verdad Dios ha obrado en tu vida, ya yo sé lo que debo hacer y de verdad sabes lo que tienes que hacer, ya no necesito que nadie me corrija, ahí es donde está el problema. Todos somos invitados a seguir adquiriendo sabiduría, a no olvidarnos, a tomar en serio, a no alejarnos de la sabiduría. Porque la vida de un creyente es esta constante dependencia, esta constante cercanía, es una relación con el Padre. Es caminar diariamente con Él y al caminar diariamente con Él somos transformados y al caminar diariamente con Él entonces empezamos a obedecer. Esa es la invitación que encontramos vez tras vez. Versículo 6 dice lo siguiente: no des la espalda a la sabiduría, porque ella te protegerá. Ámala, interesante esta palabra, ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá. Abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre la cabeza. Te entregará una preciosa corona. Hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás ¿qué? Una buena y larga vida. Te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Cuando camines, no te detendrán. Cuando corras, no tropezarás. Algo interesante es el lenguaje que encontramos en el texto. El lenguaje no dice, adquiere sabiduría para que almacenes información y tengas conocimiento y ya, sino que se nos da unas acciones, unos verbos muy personales, como los siguientes: no le des la espalda a la sabiduría, no la ignores, sino más bien abrázala. Interesante. Sino más bien ámala. Interesante. Valórala. En otro capítulo de Proverbios dice, atesórala. Entonces se nos está hablando, se nos está presentando la sabiduría como algo sumamente preciado, como algo sumamente valioso que debemos amar, abrazar, atesorar, al punto que el versículo 13 dice, aférrate. Esta es una palabra muy visual. Aférrate, agárrate durísimo, abrázalo como si abrazaras una rama de un árbol con las manos y con los pies también y te prensas ahí durísimo y que no se te vaya, que no se te escape, que no lo sueltes. Aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. Nuestra traducción usa esa frase interesante, es la clave de la vida, aferrarnos a la sabiduría, abrazar la sabiduría. Entonces, una manera en la que podemos decir esto es la sabiduría ante todo, la sabiduría primero. Pero, aunque eso es cierto, profundicemos un poco más esa idea. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor. ¿Cuál es el fundamento, la base de la sabiduría? El temor al Señor. Entonces, ¿qué nos está diciendo al abrazar, al aferrarnos a la sabiduría? Si la base de la sabiduría es el temor al Señor, la idea que nos está diciendo es, hey, tomen en cuenta al Señor en todo. No se olviden del Señor, tómenlo en primer lugar en todo lo que hagan, búsquenlo a Él primero, no se basen en su entendimiento, no vayan por ahí pensando en el Señor después, sino que sea lo primero, lo segundo, lo tercero, lo último, que sea todo. No confíes en tus planes, confía en Él, confía en la voz del Padre, confía en la instrucción del Padre, abrázate a Él mismo. Esa es la clave de la vida. Abrazar y seguir y perseguir al Señor y al Señor. De tal manera que la obediencia a la que se nos está invitando a vivir no es marcar casillas.
No es obedecer unas cuantas reglas superficiales, esporádicas. No, se nos está invitando a caminar con el buen Padre. Se nos está invitando a depender y a confiar continuamente, en cada momento, en el Señor. Es una invitación mucho más profunda. ¿Te das cuenta? El versículo 14, como es de esperarse, en los proverbios encontramos un contraste. Mira lo que dice. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Y esta frase me encanta. Ni se te ocurra. Eso es algo que me hubiese dicho mi mamá. Ni se te ocurra. No tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas, es un camino, no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Este es un camino. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Como es habitual, encontramos un contraste, el camino del justo, el camino del malvado. Encontramos que no hay un camino neutral. Y eso es lo que tú tienes que escuchar hoy. Está el camino de la luz, está el camino de la oscuridad. No hay un camino con la luz tenue. O estás en la luz o estás en la oscuridad. Porque cada paso que damos en ese caminar, cada decisión que tomamos, alinea una dirección diferente y conforme caminamos en esa dirección diferente llegamos a un destino diferente. Y el destino del camino del perverso es la destrucción, es la oscuridad, es la perversidad, es la violencia, es la muerte, es estar lejos del Padre. Si no seguimos la instrucción del Padre, no estamos con el Padre. Pero el camino de la luz lleva a esta luz siempre creciente del amanecer. Y por esa razón es que el Padre habla con tanta urgencia. Por eso Él dice, ni se te ocurra, lo que está en juego es demasiado importante. Aléjate de ese camino de malvados y sigue aferrado por el camino de la luz. Y eso es lo que quiero decir. El camino de los perversos es enredadizo. Nos atrapa sutilmente, es seductor. El verso dice que las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando estamos en ese camino de oscuridad, el pecado no permanece estático. No permanece ahí un pecadito pequeño, no. Sino que empieza a infectar y a crecer y a reproducirse y a afectar cada área de la vida de esa persona. El camino de la maldad va deformando a la persona y entonces nos volvemos permisivos para hacer cosas que sabemos que no agradan a Dios, pero ya no lo vemos tan pesado y ya no tomamos en serio las palabras, las instrucciones de Dios, sino que tomamos nosotros nuestro propio juicio, si nos conviene o no, nos volvemos permisivos y empezamos a caer en una mentira y esa mentira lleva a otra mentira y los deseos perversos de nuestro corazón nos llevan a crear hábitos que no agradan a Dios y esos hábitos nos llevan a vivir una vida de esclavitud en donde terminamos alimentándonos de perversidad, dice el versículo, y bebiendo violencia. O sea, lo que desarrolla en nosotros es un apetito por cosas malvadas, por cosas perversas. Y la perversidad que nos satisfacía un día ya no nos satisface, queremos más y vamos en una continua degradación, profundizando y profundizando más en una oscuridad cada vez más densa, cada vez más inmoral, cada vez más perversa. ¿Y cómo son ejemplos de esos? Miles de ejemplos tenemos. Miles de ejemplos. El que se me viene a la mente más usual es la infidelidad dentro del matrimonio. Eso no sucede de un día para otro. Eso empieza con un mal deseo en este corazón perverso que no lo atacamos,
que no lo sacamos a la luz, que no lo confesamos y ese mal deseo empieza a llevar a fantasías que sabemos que no agradan a Dios, pero no somos permisivos con eso y dejamos que esas fantasías lleven a ver cosas que no agradan a Dios, pero nosotros lo vemos bien y empezamos a hablar con compañeras de trabajo de una manera inadecuada y llegamos una cosa a la otra y termina nuestra casa estando destruida por algo que inició así de pequeño, pero el camino a la oscuridad funciona así. Nos va llevando cada vez a más y más y más destrucción. Pero el camino de los justos es como la luz de la aurora, dice la Reina Valera, que va en aumento, va creciendo hasta que el día es perfecto. Esta imagen no nos habla de una luz que aparece de golpe, ¡boom!, y quedamos encandilados. Nos habla de la luz del amanecer, que tal vez inicia con una luz tenue, pero que va en crecimiento, y la obediencia muchas veces funciona así. No siempre vemos frutos inmediatos en nuestra vida, pero vamos dando pasos en fidelidad y eso nos va conduciendo a una luz mayor, y ahora más bien Dios va santificando nuestra vida y cosas que antes veíamos bien, ahora las vemos mal porque sabemos que no agradan a Dios y tomamos en serio sus instrucciones y nuestra vida se va asemejando más a la de Cristo. Y ojo, eso no quiere decir que sea una vida perfecta. Seguimos enfrentando confusión, sufrimiento, dificultad. Seguimos a veces pecando. Pero cuando pecamos, entonces ya no permanecemos en ese pecado, sino que pecamos y sacamos eso a la luz. No dejamos que produzca frutos, no dejamos que infecte otras cosas, no lo incubamos, no lo protegemos, no lo ocultamos, sino que lo sacamos a la luz, lo confesamos y entonces ahora nos arrepentimos y cambiamos de dirección. Aunque nos queríamos descarrilar, aunque nos torcimos un poco, sacamos eso a la luz, nos arrepentimos y el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar de dirección y permanecemos en el camino de la luz que tiene un destino final. Entonces, nuevamente, miren este tema recurrente. La obediencia no es una lista de tareas. La obediencia no es haz esto, es lo otro. La obediencia se nos presenta como un caminar. Como un caminar, no es simplemente marcar casillas, no es decir, hice esto, no hice esto, vine a la iglesia un domingo, entonces ya puedo faltar otro, ofrendé esta vez, no le he sido fiel a mi esposa, no estoy haciendo eso, no dije malas palabras. No se trata de cosas superficiales, porque muchas veces podemos cumplir con esas cosas superficiales y aún así estar caminando en una dirección equivocada si no estamos caminando con Cristo. Muchas veces podemos enfocarnos en marcar casillas y tener una máscara, una vida falsa para los domingos y otra vida en otro lado. Tener una vida en la casa y otra vida en el trabajo. Entonces la idea no es lo superficial, la invitación es mucho más profunda porque el enfoque no está en lo que hacemos externamente, en nuestro comportamiento, sino el tema recurrente es en quién estamos confiando. ¿Quién tiene el dominio sobre tu corazón? Las cosas van más y más y más y más y más y más profundo hasta que llega a lo más profundo de nuestro ser, que es nuestro corazón. Mira lo que dice el versículo 20. Hijo mío, el tono de padre amoroso de intimidad no ha cambiado. Sigue ahí, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha nuevamente, atentamente mis palabras, no las pierdas de vista, déjalas llegar hasta lo más profundo de tu corazón. Todo lo que te he dicho anteriormente, no solo lo que te entre por una oída te salga por el otro, no solo es información, no solo son checks, deja que eso permee y llegue a lo más profundo de tu ser, que es el corazón, pues trae vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. El Padre vuelve a decir, presta atención, escucha, no pierdas de vista mis palabras, oídos, ojos, deja que llegue a lo más profundo de tu corazón. Y ahí llegamos al clímax del capítulo, donde en el versículo 23 dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida, porque de él mana la vida. Cuida tu corazón, porque el corazón determina tu
rumbo. ¿Y qué es el corazón? ¿Es el órgano que bombea sangre? Sí, pero es más que eso. ¿Qué es el corazón? ¿Es donde están nuestras emociones y lo que sentimos? Sí, pero es más que eso. Bíblicamente hablando, es el centro mismo de nuestra vida, donde albergan nuestros deseos. Los deseos que yo no puedo ver, que tu esposa no puede ver, los deseos que nadie puede ver, pero que Dios sí los conoce. Donde están los afectos, lo que aprecias, lo que valoras, donde está tu voluntad, donde están tus pensamientos, donde se toman las decisiones, donde adoramos a Dios o a las cosas o a nosotros mismos. Es el centro mismo de la vida, es lo que determina la dirección, el rumbo de la vida. Y por esa razón, antes de desviarnos con nuestros pies e ir a otro lugar, nos desviamos con el corazón. Antes de abandonar la obediencia, dejamos de confiar en el corazón. Antes de cometer un pecado visible externamente, abandonamos a Dios en nuestro corazón. Nadie adultera primeramente con el cuerpo, primeramente inicia con un deseo que inicia en el corazón. Nadie grita y explota de ira de la noche a la mañana, sino que empieza por un corazón que está cansado, que está extraviado, que está sediento, etcétera, etcétera. Y por eso la instrucción del Padre no es cuida tu conducta, cuida tu comportamiento, cuida tus acciones. La instrucción del Padre es más profunda, es cuida tu corazón. Entonces la pregunta obvia que tengo para ti es, ¿cómo está tu corazón? No me importa cómo estás vestido, si te pusiste tu outfit de domingo y te ves elegante y limpio y educado, no. ¿Cómo está tu corazón? No cómo estás actuando, si dijiste bendiciones, hermanos, Dios te bendiga, si viniste a tiempo, no, tu corazón. No que me digas cómo va el trabajo, cómo están tus finanzas, no, cómo está lo más profundo de tu ser. Porque eso va a determinar el rumbo de tu vida. ¿Qué estás maquinando? ¿Qué está dirigiendo tu vida? ¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en algo externo? ¿Estás confiando en tu propia sabiduría, en tu propio entendimiento? ¿O estás confiando en Dios? Y aquí vemos una tensión clara que yo quiero que abordemos. La obediencia es el fruto de un corazón transformado. Es el fruto de un caminar con Dios. Es el fruto de una dependencia con Él. Así que solo estando con Él podemos agradar a Dios y podemos obedecerlo, pero a la vez también somos llamados a ser intencionales y guardarlo. Entonces no es una o la otra, son ambas. Porque alguien puede decir, no, Dios es el que me transforma, entonces si Él no me ha transformado, pues yo no puedo hacer nada. Dios sí te transforma, pero también te está llamando a guardar tu corazón, a guardar tus pasos, a guardar tu boca, a guardar tus oídos, lo que escuchas, lo que te alimentas. No nos está hablando de una espiritualidad pasiva, donde nos cruzamos de brazos y escuchamos lo que tenga que decir el domingo y después seguimos nuestra vida como si nada, sino nos está invitando a vivir una espiritualidad robusta, intencional, seria, donde somos conscientes de nuestra necesidad profunda por Cristo día a día, donde no confiamos nunca en nosotros mismos, donde necesitamos estar con nuestro Padre, escuchar su voz, abrazarlo, prensarlo y no soltarnos de Él en ningún instante, porque eso va a determinar qué hacemos, cómo hablamos, qué pensamos, qué decimos. Entonces necesitamos prácticas espirituales que den un marco a nuestra vida, que nos pongan límites, que nos permitan permanecer en Él. ¿Cuáles son prácticas espirituales? Leer las Escrituras, obviamente. Orar con nuestro Dios, presentarle nuestras cargas, nuestras necesidades, nuestras peticiones. Estar en comunidad bíblica donde puedan conocer mis retos, mis luchas, donde podamos ser corregidos, amonestados. Practicar la confesión continuamente para sacar eso que quiere echar raíz aquí y decir, no, va para afuera, yo no vivo en oscuridad, yo vivo en la luz. Todas estas prácticas, ¿las hacemos para ganarnos el amor de Dios? No, las hacemos porque necesitamos recordar constantemente que dependemos de Él y no confiamos en nosotros
mismos. De tal manera que lo que estoy diciendo es que la madurez espiritual no es llegar a graduarnos de las luchas con el pecado. La madurez espiritual no es llegar a un punto donde ya decimos, ya yo no cuido mi corazón porque ya llegué. No, la madurez espiritual consiste en comprender cada vez más cuánto necesito de Cristo día a día. Es llegar a reconocer cuánto no puedo confiar en mí mismo y necesito depender en Él y estar a sus pies rendido en cada instante. Entonces, hablamos hoy que el corazón es bastante importante, ¿cierto? El corazón dicta el rumbo de nuestra vida y en nuestro corazón también se determina o refleja en quién confiamos. Y si confiamos en nosotros mismos, entonces vamos a obedecernos a nosotros mismos. Si confiamos en lo que dice el mundo, entonces vamos a obedecer las reglas del mundo. Y eso nos va a llevar a un camino específico. Si confiamos en nosotros mismos, obedecemos a nosotros mismos, llegamos a un camino. ¿A cuál camino llegamos? Al camino de la oscuridad. Pero de la misma manera, si confiamos en las buenas palabras de nuestro Padre que quiere llevarnos por senderos de vida, que nos está diciendo, escucha, esto es lo que tú necesitas, esto es mi amor para ti, darte estas instrucciones por tu bien, entonces vamos a obedecerlo a Él, porque estamos caminando con Él, dependiendo de Él. ¿Y a cuál camino vamos a ir? Al camino de la luz. Entonces, iglesia, al hablar de obediencia, no estamos diciendo, haz esto. Estamos diciendo, confía en la voz del buen Padre. Camina con Él día a día. Y si tú has puesto tu fe en Cristo y escuchas esto, el recordatorio es, recuerda, que no se te olvide. Aférrate duro, no te alejes, no le des la espalda, no llegues a pensar en que ya eres súper cristiano nivel 3. Sigue siendo una ovejita torpe. Yo sigo siendo una ovejita torpe que necesita de Cristo día a día. Pero si tú no has puesto tu fe en Cristo y todo esto te resulta un poco extraño de que obediencia a un montón de cosas que me dicen que no disfrute mis placeres, esto no me calza, algo está mal. Yo quiero decirte algo. Mi mensaje, el mensaje que encontramos en las Escrituras para ti es, tú no necesitas instrucciones, necesitas un rescate. Necesitas un rescate porque estás en el camino de la oscuridad. Estás en el camino de la oscuridad, ni siquiera sabes con qué estás chocando, simplemente estás ahí dando vueltas, sacudido, te pasan cosas por encima, una mugre, y no tienes escapatoria, no hay luz. Pero el problema no está aquí, el problema está en tu corazón. Tu corazón está tan dañado, tan afectado, tan lleno de pecado, y tengo aún más malas noticias para ti. Tu corazón no tiene arreglo. Y estás condenado a la muerte eterna sin esperanza para siempre. Pero Jesucristo confió total y completamente en el Padre. Y por obediencia se sometió a la muerte misma para darte un nuevo corazón. Y en ese corazón que recibimos por gracia, ahora tienes acceso a un nuevo camino. Porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús vino no solamente a decirte, hey, es aquel camino. Él vino a decirte, hey, ven, el camino soy yo. Ven a mí, encuentra un nuevo corazón, deja de confiar en ti mismo, confía en mí. Y así y solo así vas a poder vivir una vida de obediencia. Que no se trata de cumplir reglas, sino que se basa en caminar y depender en nuestro Dios y confiar en la voz de nuestro Padre. Oremos juntos.
Padre, te damos gracias por tu gracia y por tu misericordia y por rescatarnos cuando estábamos sin esperanza. Y a la vez te pedimos perdón, Dios, porque muchos aquí presentes vivimos a veces enfocados en lo superficial, en las reglas, en ponernos un poco de maquillaje espiritual que nos haga ver bien, cuando en realidad por dentro las cosas a veces están horribles. Pero gracias porque no nos invitas a ocultar lo horrible que están las cosas, sino que nos invitas a traerlas a la luz, a entregártelas a ti y confiar en tu palabra, confiar en que tú nos has amado tanto que Cristo Jesús murió por nosotros y ahora en Él encontramos un camino de vida eterna. Y por eso te agradecemos y te alabamos. Te pido por las personas que están aquí presentes, que están viviendo en la oscuridad, que tú y solo tú puedas abrir sus ojos, ensuavizar su corazón y que ellos puedan recibir esta verdad y nacer de nuevo en ti, Jesús. Te lo pido en tu nombre. Amén.